Querido y bondadoso Padre que mora en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, en esta mañana agradecemos porque usted nos ha bendecido, Señor, con este nuevo día. Gracias también por todos sus cuidados y todas sus bondades para nosotros. Queremos pedirle su compañía durante el estudio de esta mañana y que podamos, Señor, todos recibir de su palabra y que su Santo Espíritu nos ayude a entenderla también. Queremos pedir una bendición especial por la hermana que nos da el estudio, que ella pueda también ser iluminada por nuestro Señor Jesús y que todos podamos juntos aprender de su grande amor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias. Entonces vamos a nuestro versículo de memoria. Estoy tentada a dejar el versículo de memoria para después porque no quiero comenzar tampoco una fórmula que ya todo el mundo la sepa y puedan decir, bueno, ahorita que están apenas repasando el versículo, así que puedo conectarme un poco más tarde. Yo sé cómo es la naturaleza humana, pero vamos a repasar el versículo. La página 18, los versículos 6 y 7 del primer capítulo de Gálatas. Así que comencemos juntos. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Una vez más, y creo que ya debería estar haciéndoseles más fácil a todos para repetirlo, vamos una vez más. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, la vez pasada habíamos llegado a la página 32, estábamos por comenzar el párrafo que dice en Salmos 2, 1 a 3. Antes de entrar a ese párrafo, quisiera traernos un poco a la memoria de lo que estábamos hablando. La sección en la que estamos comenzó en la página 31 y es un comentario sobre la palabra inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, el apóstol Pablo está ya hablando de que tan pronto como él supo de Cristo y lo encontró en el camino a Damasco, frente a frente, cara a cara, y se dio cuenta que él había estado por el camino errado, enseguida, él no tuvo dudas, no fue a hablar con los sacerdotes, ni con los escribas, ni con los fariseos, ni con los del concilio, ni el Sanedrín, ni nada. Él simplemente decidió que si este era el llamado, ¿qué más tenía que hacer y a quién más tenía que preguntarle? Inmediatamente. Entonces se le habla allí de cómo él fue enviado como un apóstol a los gentiles, pero siempre llegaba primero a los pueblos donde iba, a las ciudades donde iba. Primero iba donde los judíos, los buscaba a ellos, aquellos que estuvieran en esa vecindad. Iba a la sinagoga, que es el lugar donde ellos se estarían reuniendo, y les comunicaba y compartía con ellos la verdad y el evangelio de Cristo Jesús, que era el Mesías que ellos habían esperado. Luego entonces se expandía a predicarle al resto de la población, a los gentiles. Y estábamos hablando en cuanto a eso, cómo compartir, cuándo compartir. Eso fue lo último que estábamos hablando la vez pasada. Y en conexión con eso quisiera entonces leer un párrafo no completo del Camino a Cristo. La página 77 en esta versión que yo tengo, es una versión bien pequeñita, pero de allí la pueden encontrar. Y allí dice lo mismo que dijo el apóstol Pablo. En la página 31 que estábamos leyendo, dice: Pablo no se paró a discutir, él no perdió tiempo. Y sabemos por qué. Si ustedes leen en la página 33, al principio de un nuevo converso predicando, allí también vuelve otra vez al mismo tema. Dice: tan pronto como Pablo fue convertido, enseguida empezó a predicar. Y eso es precisamente lo que dice este párrafo que estoy por compartir con ustedes. Dice: tan pronto como viene
uno a Cristo. En inglés me encanta la terminología que usa, dice no sooner. O sea, no alcanza uno a terminar de aprender cuando ya está queriendo compartir. Bueno, vuelvo a empezar. Tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu Santo, no podremos guardar silencio. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. Como Felipe. ¿Recordamos a Felipe? Dios, Cristo, que es Dios, llamó a Felipe para que fuera su discípulo. Y Felipe todavía no se había sentado a los pies de Jesús, no había pasado 3 años y medio con Cristo, lo acababa de conocer. ¿Y qué fue lo que Felipe hizo? Bueno, aquí nos va a decir. Felipe, cuando encontró al Salvador, así como Felipe, cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a ir a él. Procuraremos hacerles presente los atractivos de Cristo y las invisibles realidades del mundo venidero. Anhelaremos ardientemente, esas son palabras bastante descriptivas, anhelaremos ardientemente seguir en la senda que recorrió Jesús y desearemos que los que nos rodean puedan ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esto para sintetizar lo que estábamos diciendo la última vez. Entonces, nuevamente estamos en la página 32, en el penúltimo de los párrafos, un párrafo que comienza en Salmos 2, 1 a 3. Entonces, le voy a pedir a la hermana Nancy, por favor, si puede leer. La vamos a aprovechar hoy que está con nosotros. Sí, hermana, claro que sí. Ok. En Salmos 2, 1 al 3, podríamos con todo derecho leer: ¿Por qué se amotinan los gentiles y los pueblos conspiran en vano? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan juntos contra el Eterno y contra su ungido. En otras palabras, contra Cristo, porque Cristo significa ungido, diciendo: rompamos sus lazos, liberémonos de sus cuerdas. Cuán a menudo vemos cumplirse este pasaje en los casos de individuos que con aire triunfante exclaman: muéstrame un versículo donde se ordene a los gentiles guardar los 10 mandamientos, queriendo dar a entender con esto que ellos, como gentiles, están libres de guardar la ley de Dios. Ciertamente no es muy honorable el lugar en que ellos mismos se colocan. Es verdad que los gentiles como tales no se les ordena obedecer la ley de Dios, porque eso sería imposible. Y debo añadir allí, ¿eso sería imposible solamente para los gentiles? No. Imposible para cualquier ser humano. No se les ordena, no porque ellos no tengan que hacerlo, sino porque ni ellos ni nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. Dios no nos va a decir que hagamos algo que Él sabe que no podemos hacer, porque sería estarnos engañando, hacernos creer. Les voy a decir que si hacen esto y esto y esto, van a estar bien, pero yo sé que ellos no pueden. ¿Qué clase de Dios es ese? Eso no va con el carácter de Dios. Tenemos que entender qué es lo que Dios está diciendo. Siga, mi hermana. En el momento en que ellos aceptaran a Cristo y la ley del Espíritu de vida en él, dejarían de ser gentiles. Cuán solícito es Dios en salvar al individuo de su estado gentil. Queda demostrado al enviar al apóstol Pablo, por no decir a Cristo, para traerlos a sí mismo. Exactamente.
No se le dice a los gentiles, háganlo porque ellos no pueden. Pero en el momento que se enamoran de Cristo, ¿qué pasa? Pueden. De la misma manera, no solamente los gentiles, sino los judíos y cualquier otra persona de donde sea y el lenguaje que hablen. El secreto está en enamorarnos de Cristo primero. Esto va también a lo que estábamos hablando al final de la sesión pasada. Y de paso, quería pedirles excusas. Ese video puede que ya esté hoy, pero no estoy segura, pero no estuvo durante toda la semana puesto. Tuvimos una semana bastante ocupada y con muchas carreras, así que, pero prontito va a estar, pero ya verán a qué me refiero los que no estuvieron allí. Precisamente este es el secreto. Déjeme darles esta ilustración que nos ayudará a ver la validez del hecho de que tenemos que estar enamorados de Cristo para poder entonces permitirle que haga lo que Él puede hacer en nosotros. Lo que Él únicamente puede hacer en nosotros. De la siguiente manera. La mayoría de las personas que están escuchándome ahora mismo son damas. Pero hay un caballero o tal vez dos por allí que yo no sepa. Pero de todas maneras se aplica para cualquiera de nosotros. Si nosotros fuéramos caminando por la calle y se nos acerca una persona, vamos a ponerlo por el lado de las damas. Estamos caminando y viene un caballero y nos dice, perdón un momentito, y nosotros, bueno, nos paramos a escuchar a ver qué tiene que decir. Y el caballero saca un papel de entre su bolsillo y nos dice, mire, hágame un favor, yo quisiera pedirle a usted, si por favor querría lavarme la ropa, cocinar, comprar hacer el mercado, criarme mis hijos y ¿qué? ¿De qué me habla usted? Le diríamos. No, perdón señora, hasta luego, tengo mucho que hacer y nos iríamos enseguida. No conocemos la persona, no sabemos quién es, mucho menos vamos a pensar que es que nos ama con todo el corazón. Pero si ese mismo caballero comenzara a hablar con nosotros, lo conociéramos, nos diéramos cuenta que tenemos los mismos objetivos para la vida y empezáramos a ver que esa persona me ama y que yo también tengo sentimientos hacia esa persona. Un día entonces nos damos cuenta que no podemos vivir el uno sin el otro, vamos a unir nuestras vidas por el resto de nuestros días y nos casamos. Hermanas, ¿qué terminamos haciendo? Tendiendo la cama, comprando el mercado, cocinando la comida, lavando la ropa, criando los hijos. Pero ¿qué hizo la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que estamos enamorados. Y si no estamos enamorados con Cristo, podemos estarle diciendo a la persona de las cosas más bellas que hay en la Biblia, de los planes más grandes que Dios tiene para nosotros. Pero si la persona no conoce a Cristo y no sabe lo que Cristo ha hecho por ellos y cuánto los ama Cristo, todo eso les va a saber como si estuvieran comiendo papel. El secreto es, como dijimos la vez pasada, primero el carácter, el amor de Dios, quién es Dios, y después entenderán qué es lo que el plan de Dios espera hacer en nosotros. No es que nos los va a decir, mire, tienen que hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa, y luego vengan y hablan conmigo para que nos casemos. No, así no trabajan las cosas, ni con el hombre ni con Dios. Se fijan entonces de lo sensible, el sentido que tiene, que es necesario conocer. Y por eso Cristo dice, gustad de mí y os daréis cuenta. Si no lo gustamos, si no lo probamos, ¿cómo vamos a saber? No esperemos que una persona sin darle la oportunidad de conocer a Cristo vaya a decir, oh, sí, estoy dispuesto a ver qué es lo que quiere. No, fue cuando Saulo de Tarso se encontró cara a cara con Cristo que entonces le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Antes de eso no estaba dispuesto a escuchar nada, por muy bueno que fuera. Ahí está el secreto precisamente de esto. Entonces, pasamos al siguiente párrafo. Le voy a pedir a la hermana Lidia, por favor. Esta es la bienvenida que le estamos dando yo.
Lea, Dios estaba tan ansiosamente. Buenos días. Bueno, sí. Dios estaba tan ansiosamente interesado en la conversión de los gentiles 3000 años atrás como lo está ahora. Amén. El evangelio le había sido predicado aún antes del primer advenimiento de Cristo, como también lo fue después. Pablo no fue el primero que les predicó a los gentiles después de Cristo, aunque él fue enviado especialmente a ellos. Él era conocido como el apóstol de los gentiles. Aún así, en cada lugar que visitaba, le predicaba primero a los judíos y hasta que ellos quisieran seguirlo escuchando, y así lo fue antes de Cristo. Dios utilizó varias agencias para hacerse conocer entre las naciones. Sin embargo, Jeremías fue escogido especialmente como profeta de los gentiles o paganos en Jeremías 1:5. Dice, antes de que formaste en el seno, te conocí, y antes que nacieras, te aparté y te designé por profeta a las naciones. El término hebreo del que se traduce la palabra naciones es en el mismo que regularmente se traduce como pagano. No puede decirse entonces que Dios haya en algún tiempo confiando su verdad a un solo pueblo. Perdón, es confinado. Confinado su verdad a un solo pueblo, sea este judío o gentil. Y no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es Señor de todos y es generoso con todos los que le invocan. Romanos 10:12. Así es. Dios no hace acepción de personas. Para Él, la raza humana, venga en el color que venga, del lugar geográfico de donde venga, de la familia que venga, de la nacionalidad que tenga, del idioma que hable, si es de la raza humana, para Dios no hay diferencia. Gloria a Dios por eso. Entonces, vamos ahora a la sección Un nuevo converso predicando. Aquí también va a seguir de lo mismo que estábamos hablando la vez pasada y que comenzamos a hablar hoy también. Hermano Sixto, por favor. Sí, hermano. Un nuevo converso predicando. Tan pronto como Pablo fue convertido, enseguida empezó a predicar en las sinagogas a Jesús. Hechos 9:20. ¿No es maravilloso que tan prestamente fuera capaz de predicar en forma tan poderosa? Por supuesto que lo es, como lo es el hecho de que cualquier persona puede predicar a Cristo. Ok, hermano, pare un momentito allí. Voy a hacerles hincapié en lo que el hermano acaba de leer. Dice, como lo es el hecho de que cualquier persona puede predicar a Cristo. Entonces, les hago hincapié en eso porque al final de la página, las últimas 3 líneas, algo así, dice, 4 líneas. Este último puede en toda instancia decir lo que Cristo ha hecho por él y hacer con esto mucho bien, pero necesita estudiar mucho las escrituras para ser capaz de mostrarle a los hombres el modo de vida correcto y guiarlos en el camino de la justicia. Pareciera que estuviera contradiciéndose a sí mismo en lo que dice con lo que el hermano acaba de leer, pero podríamos verlo, deberíamos verlo en estas dos formas. Lo que yo comparto de lo que es mi experiencia, de lo que conozco de Jesús, tal vez solamente conozco de Jesús el equivalente a una semana de conocerlo, pero puedo decir lo que encontré, puedo decir la paz que me ha dado, puedo decir lo que ha traído a mi corazón la alegría, el gozo, todo eso lo puedo decir, eso es parte de lo que se comparte. Tal vez no sepa todavía las profecías, tal vez no pueda explicar todavía la naturaleza de Cristo, divina y humana. Eso no importa.
se puede hacer. No trate de explicar la naturaleza hasta que no la sepamos, ¿verdad? Pero hay siempre algo que podemos compartir. Y nuestro propio testimonio, lo que tenemos que decir de nuestra experiencia con Cristo, es algo que nadie la puede reprochar. Si usted dice, el Señor le ha traído mucho gozo, ¿quién le va a decir, no, Él no le ha traído? ¿Qué saben ellos? Lo que usted está diciendo es su experiencia. Nadie se la puede contradecir. Por otro lado, también estemos seguros de que esto sucede en otras áreas de nuestra vida. Si usted sale a una tienda y se encuentra que lo que varias personas de su familia o entre sus amigos están buscando, allá lo tienen más barato y de buena calidad, etcétera, ¿qué hace usted? Compra un montón y van y se los venden más caros a las personas. Espero que no. ¿Qué hacemos enseguida? Ay, ¿sabes qué? Acabo de pasar por tal lugar y encontré allá vila o lo que tú estabas buscando. Enseguida, eso no se demora uno. Tiene el tiempo mientras vamos en el carro. De la misma manera, no ahoguemos ese deseo de compartir a Jesús solo porque no sepamos toda la Biblia. Nunca la vamos a saber toda, pero compartamos lo que ya sabemos. Siga, hermano, entonces. Que alguien sea capaz de predicar verdaderamente a Cristo involucra un misterio no menor que el de Cristo manifestado en la carne. Sin embargo, que nadie suponga que Pablo obtuvo este conocimiento instantáneamente sin ningún estudio. Recuérdese que él había sido toda su vida un diligente estudioso de las Escrituras. No era fuera de lo común para un rabí ser capaz de repetir la mayor parte o la totalidad de las Escrituras hebreas de memoria. Y es muy probable que Pablo, que aventajaba en todo sentido a los de su época, estuviera tan familiarizado con las palabras de la Biblia como un brillante estudiante en la actualidad lo está con la álgebra o las matemáticas. Okay, entonces allí tenemos el trasfondo de lo que era la capacidad que tenía Pablo. Pablo sabía las Escrituras. ¿Lo recuerdan ustedes que creo que es en Lucas 10:27, si no estoy mal informada, pero lo pueden buscar más tarde, donde uno de los doctores de la ley, así igual que lo que estamos hablando aquí de Saulo de Tarso, personas que sabían las Escrituras de atrás para adelante, se le acerca y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y lo que Cristo le respondió fue en una pregunta y le dice, ¿qué dicen los 10 mandamientos? ¿Cómo lees? Pongámosle siempre cuidado a esas palabras pequeñitas, porque esas palabras pequeñitas son muy importantes. Note que Jesús no le preguntó, ¿qué lees? Sino, ¿cómo lees? Porque podemos estar leyendo algo, pero lo estamos filtrando con lo que ya tenemos en nuestra mente, con las ideas que ya, los conceptos que ya creemos y que ya los tenemos como fundamento. Entonces lo que leemos lo estamos leyendo con esos lentes, con ese color de lentes. Y así hacía el apóstol Pablo. Leslie, ¿puedes leer de ahí para adelante, por favor? Entonces él sabía, era diestro como el que sabe álgebra y matemáticas. Siga leyendo, pero Leslie. Estoy perdida. Ah, está perdida, ok. Está como en la mitad del párrafo, un nuevo converso. Ok, pero su mente se había nublado con las tradiciones de los padres, que le habían hecho memorizar al mismo tiempo que las escrituras. Ahí está, no se pierda, perdóneme que la pare y no se pierda, pero démonos cuenta por qué tenía que aprender. Él no solamente tenía que aprender, tenía que desaprender. Dejo que esa palabrita cuelgue allí en el aire un poquito para que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué cosas debemos nosotros desaprender antes de que podamos ver las cosas que Cristo quiere que veamos como Él las quiere, no como yo las estoy interpretando o como las quiero ver yo?
Él sabía las escrituras hasta de memoria, pero junto con eso había memorizado un poco de doctrinas de hombres y estaban todas en la misma olla, todas revueltas juntas. Dios tenía que hacer esa separación. Sigue, hermana. La ceguera que le sobrevino cuando aquella luz brillante lo envolvió en el camino a Damasco era una imagen de la ceguera de su mente, y las supuestas escamas que cayeron de sus ojos cuando le habló a Ananías representan la luz arrolladora de la palabra que ya en él moraba, y la dispersión de las tinieblas de la tradición. Bien. El caso de Pablo es muy diferente de aquel converso que nunca ha leído o estudiado la Biblia. Este último puede en toda instancia decir lo que Cristo ha hecho por él y hacer con esto mucho bien, pero necesita estudiar mucho las escrituras para ser capaz de mostrarle a los hombres el modo de vida correcto y guiarlos en el camino de la justicia. Voy a añadir allí, hermanos, que esto no quiere decir que tenemos que meternos como unos ermitaños en una montaña para que no oigamos a nadie ni veamos a nadie y vamos solamente a concentrarnos en la palabra de Dios. No hay necesidad de esto. ¿Cómo crecemos físicamente? ¿Cómo tenemos fuerza y energía para lo que tenemos que hacer físicamente hablando? Comemos todos los días, 3 comidas al día. Y ya, ¿verdad? Si estamos alimentando nuestra mente diariamente con la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de que se nos quiten las telarañas que tenemos, que no debemos tener. La palabra de Dios las va aclarando, las va limpiando, las va sacando. Y va poniendo la nutrición, todas las vitaminas y los suplementos que necesitamos en nuestro pensar para que tengamos la mente de Cristo, ¿verdad? Haya pues en vosotros el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. Entonces, Él va transformando nuestra mente a medida que nosotros permitimos que la palabra entre en nuestra mente, memorizándola, leyéndola, meditándola, pensando, no solamente leyéndola por encima, ay, ya leí tantos tantos capítulos. No, leámoslas, entendámoslas, oremos. Si hay algún punto que no entendemos, que no lo vemos bien claro, oremos. Pidámosle al Espíritu Santo, enséñame, Señor, muéstrame. ¿Usted cree que eso es algo que el Espíritu Santo va a contestar? Espero que todos estemos diciendo amén. Claro que sí. Ana, ¿puedes leer en la página 34, por favor? Sí, buenos días. Bueno, Dice, se podría afirmar, siendo que predicar era la obra de su vida, que Pablo no pasó todos esos meses en Arabia en estudio y contemplación. Había sido tan severo perseguidor y ahora había recibido la gracia de Dios tan abundantemente que contó como gran pérdida todo aquel tiempo en que no reveló a otros la gracia de Dios, exclamando, ay de mí si no predico el Evangelio. Él predicó en las sinagogas de Damasco, inmediatamente después de convertirse y antes de ir a Arabia. Por tanto, es lógico concluir que predicó el Evangelio entre los árabes. Él podía predicar ahí sin la oposición que siempre experimentó entre los judíos. Y de esta manera su trabajo no interfería con su meditación en el nuevo mundo que ahora se abría ante él. Exactamente. Lo que sabía lo podía compartir. Y de hecho, esa exclamación que él hace allí, ay de mí si no predico el Evangelio. Sí, el Espíritu de Dios se posesiona porque le damos permiso, le permitimos, se posesiona de nuestra mente en tal manera, a tal nivel, que es todo lo que pensamos, es todo. De la misma manera que los antediluvianos no hacían sino pensar en la maldad continuamente,
Asimismo, cuando somos transformados, cuando somos llenos de la palabra y del poder de Dios, no pensamos en nada más sino eso. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de lo que sabemos. Tal vez no lo sepamos todo. No permitamos que eso nos calle, que eso nos detenga. No, hablemos de lo que podemos hablar. Que el Espíritu Santo hará en la persona que está escuchando la misma obra que está haciendo en la persona que está hablando. Recuerden, no somos nosotros los que hablamos. No somos nosotros los que convencemos ni convertimos a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence a la persona, le muestra la verdad de lo que es. Entonces, ahora llegamos a los versículos 18 al 24. Vamos a leerlos juntos. Todos tienen sus micrófonos apagados. Leamos juntos en voz alta. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Y a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Santiago, el hermano del Señor. Esto sería lo que se llamaría un medio hermano, ¿verdad? Y en esto que os escribo, os aseguro ante Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Yo era desconocido de vista por las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo destruía. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Fíjense ustedes, hermanos, que Dios puede usar hasta las experiencias oscuras, tristes de nuestra vida para glorificar su nombre. Ahora, las personas no solamente glorificaban a Dios cuando escuchaban a Pablo y su predicación y hablar de Cristo y de la cruz, etcétera, sino que cuando escuchaban que este era el que los había perseguido antes y ahora hablaba y predicaba de lo que antes él estaba en contra, eso solamente ya traía el interés y las personas escuchaban y decían: ¿cómo puede ser posible? ¡Ay, qué milagro el de Dios! Le adjudicaban todo el crédito ¿a quién? Al que se lo merece, a Dios. No era que decían: ay, pero vamos a oír a Pablo porque hay. No, si vamos a oír a Pablo por lo que Pablo tiene que decir, de una vez quedémonos en casa. Vamos a oír a Pablo por lo que Dios puede decir por medio de Pablo. ¿Entienden la diferencia allí? Muy bien. Entonces, hermana Mari, el perseguidor predicando. Comience, por favor. Claro que sí. Buenos días. Que nadie imagina. ¿Le pueden subir el volumen, por favor, hermanas? Permítame. Ok. ¿Ahí me oye? Sí, señora, muy clarito. Lo que pasa es que yo casi mi mamá casi no la logra escuchar y puse un Bluetooth para que ella la oiga a usted. Ay, Entonces cuando con el Bluetooth ya no me oyen allá. ok, bueno, perdón. No, está bien, pero ahí vamos. Claro. Que nadie imagine el de ningún opositor a la verdad como incorregible. Aquellos que caso se oponen deben... Por favor, tachen la palabra caso. Eso allí está, alguien puso el tipo mal puesto. Aquellos que se oponen, es lo que debe decir. Ok. Aquellos que se oponen deben ser instruidos con mansedumbre, porque ¿quién sino Dios sabe si se han de arrepentir al llegar a conocer la verdad? Uno podría haber dicho de Pablo: ha recibido la luz tan claramente como ningún otro. No le ha faltado ninguna oportunidad. No solamente escuchó el testimonio de Esteban, sino que ha sido testigo de las confesiones agónicas de muchos mártires. Él es, sin duda, un miserable empedernido, de quien es inútil esperar nada bueno. Sin embargo, ese mismo Saulo se convirtió en el gran predicador del Evangelio, en la medida en que había sido el cruel perseguidor.
Ay, qué bendición. ¿Qué decimos para eso, hermanos? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién lo transformó? ¿Pablo mismo? No, él no se pudo transformar en sí mismo. Ninguno podemos. Dios lo transformó del principal perseguidor al principal predicador. Dios se gloria, Dios se goza en convertir a cada uno de sus hijos en algo que nadie pueda creer. El universo entero va a tener la oportunidad de ver con sus propios ojos lo que Dios puede hacer con un alma humana tan empedernida, tan pecaminosa, tan perdida como se vea, que no lo puedan creer. ¿Por qué? Porque solamente el poder de Dios hace lo que nuestros ojos no pueden creer. Le voy a pedir a Cintia, por favor, que lea. Sí, hermano. ¿Hay algún milagro? Ahí nos quedamos. ¿Hay algún Sí, milagro? hay algún maligno. Maligno, perdón. ¿Hay algún maligno opositor a la verdad? No contienda con él y no le reproche. Déjele guardar toda su amargura y contienda para sí mismo. En tanto usted se aferra a la palabra de Dios y la oración. Es posible que no pase mucho tiempo antes de que Dios, que está siendo ahora blasfemado, sea glorificado en él. Hermanos, ¿cómo les parece ese consejo? ¿Está bueno? Sí. Es el consejo más apropiado, pues viene de Dios mismo, ¿verdad? Noten que allí dice, no contienda con él y no le reproche. Déjelo guardar toda su amargura y contienda para sí mismo, en tanto que usted hace ¿qué cosa? Se aferra de la palabra de Dios y la oración. Hermanos, esa oración debe incluir a la persona, sea hermano, sea de fuera, que está errado. Tenemos que orar por ellos. En la oración hay un poder que nosotros todavía no hemos empezado a sacarle ni la superficie todavía. Y debemos orar por ellos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Orad por vuestros enemigos. No solamente los enemigos que les están haciendo la vida imposible en el trabajo. No, los enemigos que nos están persiguiendo, que nos están buscando para darnos problemas por nuestra fe. Por ellos hay que orar. Hay que orar porque en ellos también se necesita ese poder vivificador y transformador del Espíritu Santo. Vamos, no, tal vez no podamos convencerlos ni nos metamos en polémicas con ellos, porque eso de tratar de que yo voy a probar que yo estoy en lo correcto y tú vas a probar que tú estás en lo correcto, no tiene ninguna gracia. Es una desgracia, porque de la pelea lo único que el enemigo saca es algo para poder desanimar a otro. No gastemos el tiempo en polémicas. Oremos por la persona. Si hay algo que podamos compartir con ellos, que se pueda hacer en calma, pero si la persona es irrazonable, oremos por ella. Dios nos ha mostrado ya quién necesita esa oración. Quiere decir que a nosotros nos ha confiado ese campo misionero. No para que peleemos, sino para que oremos, glorificando a Dios. A ver, ¿ya todos han leído? Creo que sí, excepto la hermana Marta, que generalmente no puede leer. Entonces, hermano Sixto, ¿puede leer, por favor, otra vez? Sí, hermana. Glorificando a Dios. Y ellos glorificaron a Dios en mí. Qué diferente es el caso de Pablo en contraste con el de aquellos de quien se dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ay, hermano, perdóneme, pero lo voy a hacer parar allí un poquito. Vamos a Romanos 2:24. Ay, ese es un versículo triste, ¿saben? ¿Hay alguien que me pueda explicar por qué ese es un versículo triste, por favor? Si hay alguien que ha leído, que sabe de qué está hablando. Pues por el ejemplo que damos, muchas veces es tropezadero.
Y es un tropezadero más grande cuando viene de una persona que se llama ¿qué? Cristiana, ¿verdad? Exacto. El tropezadero es más grande y más difícil de ver para los que lo están mirando, pero más fácil de tropezarse y caerse. Entonces, vamos a Romanos 2:24. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo comienza a hablar y a demostrar que todo el mundo, cuando hablo de todo el mundo, hablo de toda la raza humana, vivan donde viva o en el tiempo que hayan vivido de la historia, tienen suficiente evidencia de Dios para saber que hay un Dios. La naturaleza misma lo muestra y por lo tanto no tienen ninguna excusa, dice él en el capítulo 1. En el capítulo 2, entonces comienza a hablar y dice, en el capítulo 2, versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú mismo haces lo que tú juzgas. Entonces, cuando ya sigue desarrollando el resto de esto, él comienza ahora a hablarle a los judíos. Dice, ok, ya hablamos de la raza humana entera, ahora vamos a hablar de los judíos. Los judíos que se sentían tan orgullosos porque ellos tenían la ley, tenían todos los oráculos de Dios, todas las enseñanzas de Dios, todos los milagros de Dios, los había sacado de Egipto, los había llevado con milagros a la tierra prometida, tenían todo, pero no tenían nada que verdaderamente los hiciera amar a Dios, porque se creían que todo aquello era porque ellos eran especiales y los demás una partida de seres humanos que no servían para nada. Entonces, les empieza a hablar a los judíos y les dice, vamos a llegar cerca del versículo 24, que era de donde esto viene, y dice, versículo 20, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Les hace ver que si miramos a la raza humana entera, tenemos mucho que decir. Oh, sí, yo estoy muy bien. Pero ¿cómo estamos nosotros que pensamos que tenemos la palabra de Dios y conocemos al Espíritu Santo y sabemos de la oración y etcétera, 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 etcétera? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo burla, como dice en el 24, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Es a los judíos que les está hablando. En nuestro caso, es a los cristianos que les está hablando y nos dice, tú como cristiano que has tomado el nombre de Cristo, así como cuando nos casamos, tomamos el apellido de nuestro esposo, cuando nos unimos a Cristo, nos llamamos cristianos, porque ese es nuestro esposo, ¿verdad? Nos casamos con él espiritualmente. Entonces, tú que llevas el nombre de Cristo, estás blasfemando el nombre de Cristo entre los paganos, entre los que no lo conocen. Por eso digo que este es un versículo tan triste. A Dios, este Dios el que está hablando. A Dios le toca decirle a sus hijos, no te estás dando cuenta que siendo miembro o llamándote miembro de mi familia, estás poniendo el nombre de la familia por el suelo entre los que son de afuera. Qué triste, qué tremendamente triste. Que nos abra la mente y que nos haga sentir, Señor, que yo no vaya a traer vergüenza a tu nombre, que no vaya a blasfemar tu nombre entre los que no te conocen, sino que siempre sea un testigo fiel, un testigo que vale la pena escuchar como testigo, no alguien que vaya a decir mentiras en contra de ti, que no vaya a ser un testigo falso. Sigue, hermano, entonces ahora sí, por favor, leyendo. Cada uno de los que profesan ser seguidores de Dios debería ser un medio para traer gloria a su nombre, pero cuantos provocan
que lo sea blasfemado y causar la blasfemia del nombre de Dios es tan pecaminoso como si lo blasfemáramos directamente con nuestros labios. Sí, Señor. Sí. ¿Cómo podemos causar que su nombre sea glorificado? Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vuestras obras buenas, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Voy a leer este versículo otra vez. Leámoslo todo en voz alta. Ya están todos con el micrófono apagado. Leámoslo en voz alta, poniéndole cuidado a lo que está diciendo con cada palabra. Así alumbre. Él había dicho en el versículo anterior, no, en el mismo. Vosotros sois la luz, no, en el anterior. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre una montaña no se puede esconder. Entonces dice, así como esa ciudad, ese pueblo que está allá bien en la montaña, de noche se le ven las luces desde muy lejos, así, de la misma manera, alumbre vuestra luz ante los hombres, quiere decir de dentro y de fuera, creyentes y no creyentes. ¿Para qué? Para que vean vuestras obras buenas y te glorifiquen a ti del principio hasta el fin. No. Ven las obras buenas en nosotros, pero ¿a quiénes que glorifican? Glorifican al Padre, porque saben que esas obras no vienen de nosotros, no pueden venir de nosotros. ¿Cómo van a poder venir de nosotros si somos pecadores? Pero ya no somos, porque la gracia de Dios nos ha cambiado y transformado, y ahora lo que se ve en nosotros, lo que los demás ven, aunque sea lo que hacemos, lo que decimos, ya no es solamente bla, 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 es la vida transformada, y se dan cuenta que esto no puede ser Ana Rosa. Esta no es Mari, esta no es Cintia, esta no es Leslie, esta no es Nancy, ni Lidia, ni Ana, ni Sixto, ni Marta, ni nadie, sino solamente ¿quién? Eso tiene que ser Dios, y le dan gloria a Dios, y quieren saber de Dios, y quieren saber cómo es que hemos sido transformados por Dios. Eso es lo que es ser un testigo para Dios, no un testigo contra Dios. Si estamos haciendo las cosas buenas, pero nos estamos tomando el crédito a nosotros, igual somos testigos falsos, porque queremos que la demás gente piense que somos nosotros. ¿Entendido? Ok. Tenemos todavía más tiempo. Recapitulación. Entonces voy a pedirle a Leslie, por favor, que lea. Dice así, recapitulación. Demos ahora un repaso al capítulo completo. La salutación que cubre los primeros 5 capítulos nos habla... Perdóneme, debe ser versículos. Tachen capítulos y pongan versículos. Porque no hemos estudiado sino el capítulo 1. ¿Okay? La salutación que cubre los primeros 5 versículos nos habla del nombre y llamamiento del autor de la epístola y de su autoridad y incidentalmente hace notar el hecho de que Cristo es divino. Se pronuncia una bendición de Dios el Padre y Jesucristo el Hijo. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, los compró para poder librarnos del presente mundo de maldad. Un momentito, hermana. A medida que lo está leyendo allí, como ya hace rato, ya hace varias semanas que leímos el principio del capítulo, vamos allá otra vez, vayan a la página 9, que es donde comienza. Allí van a encontrar los primeros 5 versículos de los cuales está hablando allí. Vamos a ver nuevamente, vamos a refrescar en nuestra memoria qué era lo que decía. Así que leámoslo en voz alta, con los micrófonos apagados para que leamos todos juntos, y luego vuelves a leer, Leslie. Leyendo. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia.
Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Allí es donde está, que dice que presenta a Cristo como divino, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermana Leslie, regrese a su lectura. Nuestro pecado constituye ese presente mundo de maldad. Nuestros pecados pertenecen a Dios, no a nosotros, de manera que por el poder de su muerte y resurrección, en la cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, podemos quedar libres de ellos. Amén. Es la voluntad de Dios salvarnos, por lo que no debe quedar duda de nuestra aceptación. A Dios pertenece la gloria, porque Él es el reino y el poder. Muy bien, gracias. Entonces, hermana Lidia, por favor, ¿puede leer el siguiente párrafo? Habla de los dos versos siguientes, o sea, de los versículos 6 y 7, que ya no lo sabemos de memoria, ¿sí? Vamos a repetirlos. Vamos a repetirlos. Me maravillo. Un momentito antes de que lea, hermana Lidia. Está en la página 18, esos versículos. Dice, me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, hermana, ahora sí lea su párrafo, por favor. Los dos versos siguientes nos muestran las condiciones en que estaba la iglesia de Galacia en el tiempo en que fue escrita la epístola, dándonos a conocer el motivo por el cual fue escrita. Ellos se estaban apartando de Dios, siendo llevados por algunos que estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo al predicarles un evangelio falso. En lugar del evangelio único, que es poder para salvación a todo el que cree. Lo asombroso del caso es lo mismo expresado en Jeremías 2, 12 y 13. Espantaos, cielos, sobre esto, horizontaos, angustiados, horrorizados, angustiados en gran manera, dice el Eterno. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejan a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto es exactamente lo que estaba sucediendo con los hermanos de Galacia y lo que tenemos que tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo les escribió a ellos y Dios ha protegido su palabra durante estos milenios para que usted y yo podamos tener ese consejo, que no vayamos a caer en lo mismo, que no vayamos a dejar a Dios, la única fuente de agua eterna, y vayamos a cavar nuestras propias cisternas que no retienen el agua. Se muestra este cuadro allí tan vívido de nosotros para que nos demos cuenta de la tontería, de la infatuación, de lo estúpido que es, que dejemos a Dios y nos vayamos a buscar verdad y paz, etcétera, en otra parte. ¿Dónde más va a haber? ¿Dónde la vamos a conseguir si no es en Dios? El pecado, el engaño de Satanás convierte nuestra mente en locura, nos hace pensar desatinadamente. Hermana Lidia, por favor, lee el siguiente. Dice, luego en los siguientes dos versos, 8 y 9. Estaremos allí en el 8 y 9, están otra vez en la página 18. Allí dice, aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea condenado. Versículo 9, repito,
Si alguno os anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea que lo mismo, condenado, destruido, sacado. Ese no es el evangelio eterno. Siga ahora sí, hermana, leyendo. Dice, encontramos una maldición pronunciada sobre cualquiera, aún sobre el mismo apóstol o algún ángel del cielo que pretendieras enseñar otro evangelio ajeno al predicador por Pablo. Esto muestra la seriedad de la situación. Los hermanos de Gálatas habían sido puestos bajo la maldición por los perversos predicadores que les habían predicado un falso evangelio. Exactamente. Y el falso evangelio, como hemos estado viendo y vamos a seguir viendo, es que estos hermanos vinieron y les dijeron, qué bueno que ya saben del Mesías, ya saben que es Jesús, pero ¿saben qué? Es Jesús más, todavía les falta, tienen que agregarle la circuncisión. Sin la circuncisión, Jesús no vale. Ese era el evangelio falso que les estaba predicando. Bueno, vamos a la hermana Ana, por favor. Ahora va a ir, ahí, y les digo también, tienen que tachar la palabra capítulos allí, donde dice enseguida en los capítulos, es versículos. Versículos 10 al 12. Voy a leer el 10 al 12 para que sepamos de qué va a leer la hermana Ana. El 10 dice, porque ¿busco yo ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Busco agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Versículos 11 y 12 están en la página 23. Os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Lea, Ana, por favor. Enseguida, en los versículos 10-12, el apóstol se muestra a sí mismo como siervo de Cristo, dispuesto a solamente agradar a Dios y no a los hombres. Los predicadores que pervertían el alma de los hombres podían predicar palabras halagadoras conforme a la naturaleza humana, con tal de conseguir discípulos que le siguieran. Pablo predicaba únicamente la verdad de Dios, que recibió no a través de algún mortal, sino directamente del cielo. ¿Okay? Por último, ¿sigo? Sí, siga. Por último, principia una pequeña narración de la experiencia personal del apóstol que continúa hasta un poco más allá de la mitad del segundo capítulo. En él se refiere Pablo a su vida anterior a su conversión cuando perseguía a la iglesia. Menciona su conversión, que significa la revelación de Cristo en él. Habla de su llamado y de cuán presto respondió al llamamiento. Y finalmente explica cómo no tuvo la oportunidad de recibir el evangelio de parte de los apóstoles y creyentes de la fe, aun cuando así lo hubiese deseado, por no haber tenido contacto con ellos por varios años después de su conversión. La fuerza de estos argumentos será vista más claramente adelante. Exactamente. Y hemos llegado al final de nuestro tiempo también esta mañana. Empezaremos con el capítulo 2 la próxima semana. Quiero entonces pedirles que comiencen a aprenderse de memoria los versículos que vamos a escoger del capítulo 2, y esos son los versículos 19 al 21. Gálatas 2, escríbanlo en la parte de arriba del capítulo 2 para que lo tengan allí presente todo el tiempo. Gálatas 2, 19 al 21. Repito otra vez, Gálatas 2, 19 al 21. Y tómenlo como un ejercicio constante y fiel de que cuando ustedes repasan el del 2, también repasen otra vez el del 1. No lo dejen olvidar,
Sigan alimentándose. Ya conocen esa comida, lo sabrosa que está, lo buena que es, lo refrescante y lo vigorizante que es. No la dejen guardada en la nevera. Permitan que entre a las mentes, al corazón, que nos vivifique, nos esfuerce, nos prepare para la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, hasta ahora tenemos capítulo 1, versículos 6 y 7, y capítulo 2, 19 al 21. ¿Ok? Si notan que hay alguien que no estuvo aquí hoy, por favor, comuníquese con ellos y avísenles para que ellos también sepan, para que sigan aprendiendo los versículos de memoria. Entonces les invito a que nos arrodillemos para orar. Oremos. Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu gran amor, tu compasión, tu misericordia, tu paciencia para con nosotros. La vemos también ejemplificada en el libro de los Gálatas, cómo con ese amor tan grande, buscando a alguien que pudiera escribirles, salvaste, trajiste al seno de la verdad al apóstol Pablo. Él les predicó la primera vez y luego regresó para ayudarles a ver la falsedad en la cual habían caído. Señor, te ruego que donde estemos errados, donde te hayamos dejado, donde te hayamos abandonado para seguir otro disque evangelio, Señor, abre nuestros ojos y ayúdanos a ver la luz de tu verdad claramente. Quita el velo de nuestros ojos y de nuestro corazón para que podamos ver como tú ves, oír como tú hablas, entender lo que tú quieres y deseas que entendamos, porque es para nuestra salvación. Te ruego, Señor, que seas con cada una de las personas que han estado aquí presentes hoy, así como también a aquellos que han de escuchar la grabación después. Te ruego que tu Espíritu Santo sea el que siga trabajando en nuestras mentes continuamente, que le demos la autoridad y el permiso, le demos cabida en nuestras mentes diariamente para que Él nos enseñe. Señor, que regresemos nuevamente al capítulo 1, a leer otra vez, a grabar en nuestras mentes esas verdades que ya el Espíritu Santo nos ha mostrado, para que así lleguen a ser parte de nuestro pensar, de nuestro vivir, de la forma en que hacemos decisiones, todo aquello, Señor, que necesitamos a diario en todas las cosas de la vida. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Te pido también, Señor, que seas con aquellos que están enfermos, que tienen problemas, ya sean financieros o de la familia o de lo que sea, Señor, que nos demos cuenta que todo lo podemos y lo debemos dejar en tus manos, porque tú tienes la respuesta a todo. Gracias, te lo agradecemos tanto.